Por tu amor, Padre, por un día más, una semana más que estuviste con nosotros, Señor. Gracias porque nos libraste de la muerte, de la enfermedad, Señor. Gracias porque nos ha librado el lazo del cazador. Gracias, Padre, porque nos supliste todo lo que nos hacía falta: alimento, vestido, bebida, Señor, todo lo que requerimos para vivir, casa también, Padre. Gracias porque supliste todo lo que requerimos, Señor, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te bendecimos, porque tu fidelidad y la fidelidad de tu palabra permanece para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, desatamos espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Padre, yo creo que tengo la sabiduría de Proverbios 3:8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, porque proviene del Espíritu de Dios que está aquí con nosotros, habitando en cada creyente. En el nombre de Jesús, yo declaro que tengo la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pienso, que hablo y que actúo como Cristo en el nombre de Jesús, porque soy su cuerpo aquí en la tierra y hago las mismas obras de Jesús, porque soy la plenitud de Cristo aquí en manifestación, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de la mente natural lo llevo cautivo a la obediencia a ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, derribo todo argumento mental que se levante contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por tus heridas he sido sanado. Espíritu de Dios, tú eres el maestro aquí. Que no sean mis conceptos humanos, ni mis preceptos humanos, ni mi voluntad, sino la tuya. Espíritu de Dios, pon pensamientos, palabras en mi corazón y que salgan por mi boca. Usa mi vida, Espíritu de Dios, porque sin ti no soy nada, Señor, pero contigo, Señor, lo soy todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, pues vamos a continuar con el tema que se llama el calvinismo, y vamos a ir dos textos bases que son 2 Corintios 2:11 y Hechos 8:26. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra así: en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Hechos capítulo 8, versículo 29 y 30 son Hechos 8, 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía, es decir, al eunuco lo oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Mire, estamos hablando en contra de una doctrina de humanos. Doctrina humana, preceptos humanos no nos van a librar de la muerte prematura ni de la enfermedad, no nos van a librar del infierno, y en muchos casos es al revés. Nos vamos a ir antes de tiempo, nos vamos a ir sin haber cumplido el propósito de Cristo aquí en la tierra. Por eso estamos viendo y analizando esta doctrina, pero vamos a ver principios técnicos de cómo poder escudriñar la Biblia para principalmente no ser engañados. Hay técnicas que el Espíritu Santo, creo y firmemente que vienen del Espíritu de Dios, que nos van a librar, nos van a ayudar a entender la Biblia, a entender el mensaje esencial que Dios quiso dar a través de los profetas. Así es que todos nuestros amigos que nos ven de los diferentes países y de nuestro querido México y de cada uno de los estados, sean ustedes bienvenidos. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Así es que vamos a dar la bienvenida para personas que nos van a ver a través de estos medios, nuestras páginas de Facebook, de Fe por Guadalajara, y también la de Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como la de YouTube, Fe por Guadalajara. Usted puede ver cada una de nuestras enseñanzas, ya sea de manera diferida. Ahí están todas nuestras series de enseñanzas que le van a ayudar a vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Y cada una de las personas que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití y algunos hermanos de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Pues sean ustedes bienvenidos a este servicio de exaltación al Rey, de conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos hablan, estos dos textos bíblicos principalmente nos hablan, no ignorar la maquinación satánica, ¿verdad? Es uno. Y el otro es el caso del evangelista Felipe, que iba y el Espíritu Santo lo encuentra con un eunuco de la reina Candace, donde ese hombre leía la Biblia. Iba leyendo el profeta Isaías. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice: ve, Felipe, ve y explícale a este hombre lo que él está leyendo de la palabra de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda entender lo que está escrito, ¿me entiendes? O sea, nuevamente vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ha malinterpretado la Biblia y del por qué debemos, de qué manera nosotros como hijos de Dios debemos tener esa habilidad, esa capacidad para poder escudriñar la palabra de Dios. Si sabemos cómo escudriñar la palabra de Dios, nadie nos va a engañar, ¿me entiende? Nadie nos va a engañar, mi hermano. El caso es que hay tanta falsa doctrina por internet. En la semana me encontré nuevamente para variar, con unos judíos mesiánicos. No sé de dónde me salen tantos, pues. Y luego poniendo mensajes heréticos ahí, poniendo, según ellos, haciendo un estudio bíblico de que la Biblia no es literal y que la Biblia no se interpreta literalmente, y lo creo eso, que no es todo literal en la Biblia. Sin embargo, todo el estudio bíblico con Strong, con Vine y con todo, llegó a la conclusión, y lo que quería dar a entender ese judío mesiánico era que usted tiene que guardar la ley para agradar a Dios y para irse al cielo. Entonces digo: Dios mío, ¿para qué hacer un estudio para decirme que tengo que guardar la ley? Una ley que no justificaba, una ley que solamente era el guía para llevarme a Cristo, una ley que venido Cristo, dice, si por la ley fuese la justicia de Dios, dice Gálatas capítulo 2, por demás murió Cristo. O sea, si por la ley me voy a justificar delante del Señor, o en el juicio del trono blanco, allá muchos que quieren, los judíos mesiánicos quieren llegar a ese juicio, bueno, no sé. Por demás murió Cristo. Si me voy a justificar, me voy a salvar por una ley. Eso dice Gálatas capítulo 2, creo el 20 y tantos. No sé si es el 2:21, mire, Gálatas 2:21. Si me voy a justificar por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si una ley me va a justificar y me va a salvar. ¿Ok? Versículo 21, Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Que Cristo Jesús vino y es el regalo que Dios envió a la tierra para que muriera por nosotros. Esa es la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por la ley yo voy a ser justificado, declarado justo delante de Dios para irme al cielo, entonces, ¿qué dice Pablo? ¿De qué sirvió que muriera Cristo? No estamos, yo creo que ese mensaje es tan claro, ¿verdad? Como para que alguien me diga ahorita: tienes que guardar la ley para agradar a Dios y para irte al cielo y para no pecar tienes que guardar la ley. Entonces Cristo vino en vano para esas personas. Y así, y al fin de cuentas le pregunté, bueno, le digo, entonces ¿a dónde te vas cuando te mueres? Ahora que te mueres, ahora con el coronavirus, ¿a dónde te vas a ir? Digo, con esas doctrinas no les queda más que morirse a esa gente. Entonces, digo, no le digo, yo no le deseo que se muera, pues, ¿me entiende? La ignorancia los va a matar, pues. Entonces le dije, bueno, ¿y a dónde te vas a ir? Me dice, me voy a ir al Seol. Dios mío, ¿cómo que te vas a ir al Seol después que te mueras? Sí, me voy a ir al Seol y luego voy a esperar la primera resurrección para irme con Cristo en la segunda venida. Ellos creen que se van a ir al Seol si se mueren. Qué feo, ¿no? Y le dije yo, entonces, ¿de qué sirvió que Cristo le dijera a aquel hombre que estaba junto a él en la cruz? ¿De qué sirvió que le dijera, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuándo iba a estar en el paraíso Cristo Jesús? Cuando Cristo Jesús resucitara, dice Efesios capítulo 4, versículos 7, 8, por ahí dice que Cristo Jesús cuando resucitó se llevó todas esas huestes de espíritus que estaban cautivos en el seno de Abraham, se los llevó al paraíso.
Ahí iba el que estaba crucificado en la cruz a un lado, que Cristo le prometió el paraíso. Y le dije, pues si el seno de Abraham ya está en el cielo, le digo, todos los del seno de Abraham están en el cielo. ¿Cómo que te vas a ir al Seol y luego vas a esperar que Cristo? Dios mío. O sea, hay tanta falsa doctrina, y era judío mesiánico, imagínense. Por eso yo no entiendo a la gente que quiere guardar costumbres judías, pero bueno, eso es lo que le digo. Esa es una falsa doctrina, así como el calvinismo también es una falsa doctrina. El calvinismo no cree que todo aquel que cree en Cristo va a ser salvo, sino aquel el que fue elegido y escogido por Dios. Pero por eso necesitamos ver de qué manera usted puede escudriñar la Biblia para que se cumpla lo de Hechos 17. Mire, Hechos 17, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué era lo que hacían los de Berea? ¿Puede verificar lo que hacían los de Berea? ¿Qué hacían los de Berea en Hechos 17? Escudriñaban. Bueno, vamos a leer desde los primeros versículos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, él es el ungido. ¿Qué cree que hacían en día de reposo estos hombres? Hay que guardar el Shabbat, hermanos. Iba Pablo y discutía con ellos. No, Cristo Jesús ya resucitó, no tienes por qué guardar el Shabbat. Él es tu reposo, él es tu descanso, en él vas a encontrar descanso. Y ellos, no, déjame guardar mi Shabbat. ¿Me entiende? ¿Qué dijo Pablo? Discutió con ellos. ¿Qué discutió? Que Cristo Jesús ya había resucitado. Él es el Cristo, dice. Pero ¿qué utilizaba? Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, es decir, agarraba la Biblia, agarraba el Antiguo Testamento, agarraba los profetas, agarraba Levítico 16, agarraba Éxodo 12 y le decía, el primera Pascua que celebraron los judíos, este es el Cordero. Esto simbolizaba a Cristo Jesús, el ungido, que vino ahora y murió en la cruz del Calvario. Les exponía Pablo a ellos. Y ellos, no, déjame guardar mi Shabbat. Dios mío, yo no entiendo cómo gente regresa a costumbres judías, pero bueno, cada quien su rollo, ¿no? Bueno, entonces nosotros debemos de hacer lo que hacían estos hombres. ¿Qué hacían? Entonces los judíos, dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Mire, agarraron buena compañía. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas, eran bastantes. Algunos de ellos creyeron cuando Pablo les expuso la verdad de lo que decía la ley de Moisés. La ley de Moisés era un guía, era un simbolismo, ahí estaba representado Cristo Jesús en la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Entonces los judíos que no creían tenían celos y tomaron consigo algunos ociosos. Mire, siempre todo ocioso es aquel que va a querer. El ocioso siempre va a ser utilizado por la religión y por Satanás. Todo ocioso. Que dice que agarraron unos ociosos y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando la turba, alborotaron, asaltando la casa de Jasón y procuraban sacarlos del pueblo. ¿Se ha dado cuenta lo que hace la religión, la religiosidad? Y a los cuales Jasón ha recibido, dice el versículo 6, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo era alguien, el verdadero evangelio de Cristo venía a trastornar un mundo que tenía una ideología. El judaísmo tenía la ideología, yo voy a ser salvo por mis propias obras, por guardar la ley de Moisés, me voy a ir al cielo. Y gran parte de los que guardaron la ley de Moisés, ¿dónde cree que están? ¿Quién cree que era el sumo sacerdote en la época de Jesús? Anás y Caifás. Se fueron al cielo por guardar la ley. Dígame, pregúnteme usted, y negaron al Cristo que vino a rescatarlos.
eran fariseos, guardaban una ley, guardaban el día de reposo, guardaban las costumbres judías. Yo le preguntaría, ¿se fueron al cielo? Negaron a Cristo, recuerden. ¿Están en el cielo estos hombres? Están en el Seol, mi hermano, bien chamuscaditos. ¿Se da cuenta que la ley de Moisés no viene a rescatar a la gente? La evidencia más clara, si él le dice, oye, tienes que guardar la ley para ser agradable a Dios y irte al cielo. Ok, usted pregúntele, Caifás y Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en la época del Señor Jesús y que negaron a Jesús, ¿están en el cielo? No, pues no. Entonces no tengo que guardar la ley, necesito creer en Cristo Jesús para irme al cielo. ¿Entendemos? Versículo 8. ¿Qué pasó con esos hombres? Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga nuevamente. ¿De quién? De los judíos. Y la gente dice, ya ves, Pablo guardaba el día de reposo. No entienden que entraba a discutir con ellos, no entraba a guardar el día de reposo. Es lo que no entiende la gente. Allá andan alegando por internet que quieren guardar el día. Bueno, ¿qué pasó con esos judíos? Estos eran más nobles, ¿se da cuenta? Hay gente noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían estos hombres? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? En Tesalónica, ¿qué hizo Pablo? Regresando al versículo 4. Versículo 3. ¿Qué hizo en Tesalónica Pablo? Mire, declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien él anunciaba, era él es el Cristo. ¿Captamos ahí? Regresando al 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que les decía Pablo eran verdad o eran así. ¿Entendemos? Pablo iba y les exponía la palabra y ellos verificaban que lo que Pablo dijera, ¿y qué cree? En su nobleza accedían. Si es cierto, él es el Mesías que estaba escrito por allá en Miqueas, él es el Mesías que estaba escrito en Éxodo, él es el Mesías que estaba escrito en Isaías 53, él es el Mesías escrito en Isaías capítulo 9, él es el Mesías. ¿Entendemos? Versículo 12. ¿Qué pasa cuando ellos verificaban y constataban que era verdad lo que Pablo les decía? Entonces creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es lo importante aquí, mi hermano? Saber cómo escudriñar la palabra de Dios. Saber qué es lo que Dios nos quiso decir cuando habló a través de un profeta. Hay muchas maneras. Para ello, pues necesitamos ver. Ese es un estudio básico para entender la Biblia y para no caer en falsas doctrinas. ¿Cómo podemos escudriñar la palabra? ¿Cómo podemos entender el mensaje original del autor? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiso decir a través de un lenguaje que en este caso era el hebreo, Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos saber lo que quiso decir Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? En el hebreo existen hebraísmos, existen mensaje en sentido figurado, mensaje metafórico en sentido figurado. ¿Qué significa? Que si yo digo a mi esposa, sus ojos son como las estrellas del cielo, eso significa que sus ojos no son estrellas, son como las estrellas del cielo, parecen estrellas del cielo, pero no son estrellas. ¿Me entiende el sentido figurado de lo que significa? Puedo estar hablando de un león, pero no me refiero a un león. La Biblia hablaba de un león, pero no se refería a un león. La Biblia hablaba de una ciudad.
La Biblia hablaba, por ejemplo, cuando se refería a Jerusalén, ¿a qué se refería? ¿A la ciudad allá que está en Israel o se refería a una ciudad celestial? Hay mucho sentido figurado, simbólico en la Biblia. Está como dice la Biblia, cuando habla de que Dios, ¿qué dice? Que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Por ahí viene en Isaías, lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir que la tierra es el estrado de los pies? Que es donde tiene posicionados sus pies Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso significa. Ahora, ¿es muy patón Dios por eso? ¿Será patón? Tiene una patota, un piezote que abarca toda la tierra. ¿O qué quiso decir el profeta? Hay gente tan que agarra literal que Dios tiene una patota y que Dios tiene manos y que Dios tiene ojos y que Dios tiene nariz y que Dios tiene una oreja, porque dice la Biblia que Dios oye. Y la gente no entiende, hay sentido figurado y la gente lo agarra literal y así surgen las falsas doctrinas. Por eso necesitamos entender cómo la Biblia la podemos entender, cómo podemos entender el mensaje original de parte del autor cuando se dio en el hebreo, cuando se dio en el griego, Nuevo Testamento, hebreo, viejo, Antiguo Testamento. Porque si no entendemos eso, mi hermano, si no entendemos los hebraísmos, no entendemos el sentido figurado, vamos a caer en falsas doctrinas. Simple y sencillamente. Entonces necesitamos tener un estudio bíblico con respecto a cómo podemos escudriñar, cómo podemos comprender la Biblia, etc. Ok, ¿cómo no podemos caer en falsas doctrinas? ¿Cuáles son los motivos principales por lo que un creyente, un cristiano cae en una doctrina falsa o incluso en una herejía? ¿Cuáles son los motivos o las circunstancias específicas? Bueno, vamos a ver en este estudio cómo utilizar la exégesis. Vamos a ver todo lo que representa, inclusive la parte de la hermenéutica también. ¿Cuáles son los principios básicos de la hermenéutica? Principios básicos esenciales, al grado de que usted tiene que entender lo que una palabra dice. ¿Ok? Cosas básicas que vienen en algunas Biblias y que a la vez si no vamos a un diccionario no las podemos entender. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra concupiscencia? ¿Qué entiende usted por concupiscencia? ¿Qué entendemos por concupiscencia? A veces no sabemos, intentamos saber. Hay diferentes tipos de traducciones de la Biblia, traducciones, hablando de que hay traducciones literales del griego, Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Reina Valera es una traducción formal o más literal conforme al lenguaje original. Pero existe la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, donde su traducción viene siendo dinámica. Recuerda que ya lo vimos eso. ¿Qué significa traducción dinámica? Traducción dinámica que agarra algunas palabras y las acomoda a nuestro lenguaje. Ejemplo, del inglés al español, ¿qué significa the red car? ¿Qué significa the red car, Michelle? Pero ¿puedo decirlo así en español? Yo puedo decirle y sería entendible y sería adecuado a mi lenguaje decir el rojo carro. ¿Usted qué cree? ¿Es correcto que le diga el rojo carro? ¿El verde coche? ¿Mi azul casa? ¿Será correcto? No, es al revés. La traducción de la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, se traduce dinámicamente, y eso significa que si es the red car, yo tengo que decir aquí el carro rojo. Del inglés al español, el carro rojo, no el rojo carro. Y en el hebreo así más o menos vienen las palabras en la traducción NBI y la traducción viviente. O sea, es una traducción dinámica. Me da a entender el lenguaje original, pero adecuado a las palabras en español, como van ubicadas en el español. ¿Ok? Y por último, la tercera forma de traducción que existe es la traducción paráfrasis o parafraseada. Y para eso usted va a encontrar la palabra de Dios para todos, va a encontrar la Dios habla hoy y va a encontrar la Biblia en lenguaje sencillo. En esos la diferencia
por ejemplo, radica en que le da una manera más sencilla de acuerdo a un lenguaje natural, pero dándole un significado a las palabras de una manera diferente. Por ejemplo, y Adán conoció a Eva. Génesis capítulo 2 por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando Adán conoció a Eva? Hola Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oh, yo me llamo Eva, te invito a un café. ¿Querrá significar eso? No. La Reina Valera traduce, y Adán conoció a Eva. Se tomaron un café y todo. La gente puede entender, se tomaron un café, sí. Hola, ¿cómo estás Eva? Hola Adán, te doy mi WhatsApp, luego nos comunicamos, algo así, ¿no? Entonces, no significa de eso. Mire, vamos allá a la Biblia. Vamos a dar ese tipo de ejemplos para entender el lenguaje bíblico, ¿ok? Génesis capítulo 2, ¿no? Versículo 22, y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Bendito aquel día, ¿verdad? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Creo que es el 3, ¿no? ¿Cuándo empieza la pasión de ellos, pues? Cuando nace Abel, ¿dónde está? En el 4, Dios mío, ¿por qué te esperaste tanto, Adán, Dios mío? Bueno, capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, dice la Reina Valera 60. Ok. Pero vamos a leer otra traducción. Génesis 4:1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva, ¿no? Pero vamos a ver otra traducción. Quiero que veamos aquí otra traducción. A ver, permítame. Vamos a hacer una comparación entre Biblias, ¿ok? Dice, la Biblia, nuestro pueblo, dice, Adán se unió a Eva. Ya no dice que la conoció, dice se unió. La Biblia, el lenguaje sencillo. Ahora, vamos a leer la Nueva Versión Internacional para ver una traducción dinámica. ¿Qué les parece? Voy a ver si la tenemos aquí, a ver cómo traduce la Nueva Versión Internacional. ¿Se ha dado cuenta? Adán se unió a su mujer. ¿Verdad que nos da otro tipo de características? Pero un poco más entendibles, ¿no? Cuando usted dice, la Petra se unió con el Pedro. ¿Qué entiende usted? A lo mejor que se unió en el matrimonio, a lo mejor que se huyó con el Pedro, no sé. ¿Me entiende? El caso es que se unieron. ¿Sí? Traducción dinámica, dice la Nueva Versión Internacional, porque ya no menciona conoció, sino dice ya hay una unión. Y ya la gente puede entender, hay una unión matrimonial. ¿Sí? Pero esa es una traducción dinámica. Se unió a su mujer. Otra vez, Nueva Versión Internacional. Vamos a leerla nuevamente. La Dios habla hoy, creo que también es una traducción dinámica o forma de traducción dinámica, ¿ok? Vamos a ver otra vez, Nueva Versión Internacional, ya la tenía aquí, se me ha perdido, ¿dónde está? Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, ¿ok?
Está un poquito más entendible, ¿no? Es el mismo lenguaje hebreo traducido al español, con la diferencia es que le da una ubicación a las palabras para entenderlo, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, si se fijan en ese texto, es más parafraseado lo que quiere decir, porque nos da un entendimiento más claro de lo que sucedió. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, ¿se ha dado cuenta? De una manera diferente, pero hay otras Biblias, no sé si encuentran el lenguaje sencillo por aquí. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, así dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Pero ya no menciona a Adán, sino está mencionando el hombre. Ya no menciona a Adán, menciona el hombre, es decir, hace una traducción para dar a entender que Adán era un varón. ¿Me entiende? El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer. Bueno, ¿qué pasa si no hubiésemos tenido tres tipos de traducciones? Conoció, se unió y tuvo relaciones sexuales. Son tres traducciones diferentes. ¿Cuál es la más correcta? Bueno, todas. La diferencia es que una nos da la del lenguaje sencillo, la traducción viviente y la Dios habla hoy y la palabra de Dios para todos. Ese tipo de traducciones del lenguaje sencillo es para principiantes en la palabra y nos da un entendimiento más claro, conforme a un lenguaje más claro, para poder entenderlo, ¿me entiende? No es tan literal como la Reina Valera 60 u otro tipo de Biblias que son un poquito más apegadas al lenguaje original. Pero es el mismo resultado, da a entender lo mismo. Pero ¿qué pasa si usted lee la Reina Valera 60? ¿Conoció? ¿Cómo que la conoció? Bueno, se la presentaron. Vamos a entender que a eso se refería. Entonces, ¿qué cree? Podemos caer en confusión, porque una de las cosas importantes del análisis de hermenéutica es principalmente el conocimiento de lo que significan las palabras, de los idiomas, del hebreo griego a nuestro idioma vernáculo, o cualquier idioma vernáculo o actual de cualquier país. Por eso existen tres tipos de traducciones. Bueno, en el español tenemos tres tipos: dinámica, tenemos formal, que es la que es literal conforme a los idiomas originales, la dinámica, que son más o menos acomodando las palabras y dándole un sentido un poquito más entendible, pero la parafraseada significa que ya nos dice literalmente lo que el autor originalmente quiso decir, ¿me entiende? Pero sí pueden caer a confusión alguien que va iniciando en el Evangelio y quiere agarrar una Biblia formal o de traducción más literal. Conoció, ¿cómo que conoció? Concupiscencia, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos que entrar a un análisis de las palabras, es parte de un análisis hermenéutico, el conocer el origen y la etimología de las palabras. ¿Entiende la palabra etimología? La raíz, si viene del latín, si viene del griego, la raíz de esa palabra, para poder entender lo que se quiso decir en el lenguaje original. Principalmente ahorita hay que entender que tanto el hebreo como el griego, de los idiomas originales de la Biblia, estos idiomas ya son idiomas muertos. El griego ya no es igual al griego que se hablaba en la época de Jesús. El hebreo ya no es el mismo hebreo que se hablaba en la época de Jesús. O sea, si usted va a Israel, a ver, léeme la Biblia en hebreo, pues no se lo van a saber leer. Un israelita ahorita no le puede leer una Biblia si no conoce el idioma antiguo. Por eso existen los eruditos que se dedican principalmente a estudiar los idiomas muertos o idiomas antiguos, que ahorita ya no están en operación, ¿me entiende? El arameo ya no está ahorita en operación. El hebreo no está, ese hebreo. No existe ese hebreo ahorita. Por eso hay que estudiar ese hebreo de las lenguas antiguas. Pero para entender la Biblia no tenemos necesariamente que estudiar, que saber hebreo. Como mucha gente se molestó tanto este judío mesiánico que le dije, ¿cómo que te vas a ir al Segol? ¿Que no eres uno con Cristo? ¿Que no eres templo del Espíritu Santo? Tú dices que te vas a ir al Segol. Se molestó tanto, ¿qué cree? Ministerios Palabra de Fe, bloqueado todos los comentarios, y en la publicación desaparecí. Pero si tenía un montón de
mensajes de este amigo que me estaba discutiendo y de repente desapareció Ministerios Palabra de Fe, Jalisco, y el post desapareció a mi vista. Ya no aparecí. Porque, ¿sabe por qué? Porque mucha gente no quiere que le diga uno la verdad. Porque están en una falsa doctrina, en una herejía, y cuando alguien los quiere corregir, no quieren. Por eso me sacaron de ese post. ¿Y qué cree? Borraron todos mis comentarios. ¿Por qué cree? Porque ya estaban queriendo engañar gente con eso. Pero ya entras y les habla la verdad. ¿Y qué cree? Luego hay que, ¿cómo se dice? Bloquearlo. Hay que bloquear sus comentarios. Hay que eliminar sus comentarios. Bueno, eso me pasó con un judío mesiánico en la semana, ¿no? Muy bien. Entendemos 3 tipos de traducción: la formal, la dinámica y la paráfrasis. Para entender el idioma, cómo se escribió en la Biblia. Mucha gente cree que Reina Valera es lo mejor. Yo no creo. Para mí una Biblia en lenguaje sencillo me va a entender lo mismo que Reina Valera, con otras palabras, ¿no? O una nueva versión internacional incluso, me puede dar mejor entendimiento. Pero bueno, motivos por los cuales se caen doctrinas heréticas o erradas, o incluso en herejías. Primeramente es ignorar las escrituras bíblicas, y para eso vamos a Mateo 22, 29. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vamos a darle este estudio para que usted sepa de aquí en adelante cómo defenderse y sea como los de Berea. Escudriñe qué es lo que la Biblia dice, sea noble principalmente, ¿no? Sea noble como los de Berea. Y segundo, verifique que lo que se le enseña está de acuerdo con lo que Dios quiso decir. Por eso la gente se va. Me ha tocado ver cada caso que hay gente que sigue un líder y lo que el líder le dice, eso hace. Lo que el líder le dijo, eso dice. Y repiten por inercia lo que el líder les dice, sin escudriñar. Nada más porque lo dijo mi pastor, yo lo repito. Y es verdad lo que tu pastor dijo. No estoy poniendo en duda a muchos ministros, mi hermano. Lo que quiero que estos ministros se preparen de acuerdo a la palabra y no estén hablando loqueras ahí por internet. Cosas que ni siquiera vienen en la Biblia. Mateo 22, 29, ¿qué dijo el Señor Jesús? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Siempre que se ignora lo que la palabra de Dios dice, ¿qué pasa? Erramos. Si ignoramos lo que la palabra de Dios dice, simple y sencillamente erramos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios como debe ser. Y segundo, tenemos que saber cómo poder entender ese lenguaje, cómo poder entender una traducción, realmente qué es lo correcto. ¿Me entiende? ¿Se acuerda cuando la otra vez le hablé la palabra marco? ¿Qué significa marco? Bueno, si usted, marco, de acuerdo al contexto, va a entender lo que marco quiere decir. Marco es una persona, sí, o marco puede ser la moneda alemana, sí, o marco puede ser el alrededor de que tiene en un cuadro, etcétera. Pero la misma palabra marco se tiene diferentes significados conforme al contexto en que usted utilice la palabra marco. ¿Entendemos? Marco puede ser su amigo. Pero Marco, si usted es en su casa y usted le habla la palabra Marco y le están hablando de una fotografía, el contexto, ¿qué significa? Que necesita que ya le ponga un cuadro, por favor, a la foto de la boda. No que está todo apolillado ahí, no lo ha cambiado. ¿Entiende? Pero está hablando de transacciones, está hablando de monedas extranjeras. Bueno, ¿qué significa marco? La moneda alemana. Esos son ejemplos sencillos para entender cómo debemos interpretar, conocer lo que el autor original dijo en el lenguaje original y nos quiso dar a entender a nosotros, nos quiso retransmitir ese mensaje en el lenguaje original. Incluye contexto histórico, incluye el contexto cultural, incluye el contexto dentro del texto,
incluye las palabras e incluye las palabras, incluye el significado de las palabras, como ahorita les puse en ejemplo. Incluye el lenguaje metafórico, simbólico, figurado, del cual yo le hablé ahorita. Todo eso. No debemos de ignorar que hay un lenguaje figurado en la Biblia. No debemos de ignorarlo, ¿me entiende? Entonces, hay gente que desafortunadamente yo los he escuchado y que dicen, es que en el hebreo esta palabra significa todo esto. Esa palabra significa todo eso en el hebreo, pero en el contexto, ¿cuál aplica? O sea, no se trata de decir que en el hebreo tal palabra significa esto. O en el griego tal palabra, hermano, esto significa y así debe de ser. No. No. En el hebreo significa, en el griego significa, tienes todas esas acepciones de traducción, pero debe de aplicarse de acuerdo al contexto, la palabra que le aplique, como la palabra marco, como les estoy explicando. ¿Estamos entendiendo? No que en el griego significa tantas palabras, o en el hebreo tantas palabras significa esta palabra, no es así. No podemos escudriñar así la Biblia. No podemos. Yo lo hacía antes, erradamente, porque cada palabra se debe de adaptar al contexto y al contexto de lo que se está hablando, de la historia, del texto, de versos bíblicos antes del texto. Por eso es que el calvinismo cae en errores. Por eso yo no quiero que usted caiga en un error doctrinal. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Erráis. ¿Cuándo se erra? Cuando ignoramos la Biblia, ignoramos lo que está escrito, ignoramos las escrituras bíblicas. ¿Y cómo las ignoramos? Cuando a lo mejor las malinterpretamos. ¿Me entiende? Cuando las malinterpretamos también estamos errando o ignorando una escritura bíblica. Por ejemplo, Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con ese texto? Leyendo la historia, nos damos cuenta que se trataba de echar fuera el demonio de un muchacho lunático, así dice la Biblia, ¿ok? Cuando llegaron el gentío, dice el versículo 14, a él un hombre se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero que no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo ustedes soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos le dijeron, aparte dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo no? Entonces Jesús le respondió en el versículo 20, es muy importante para entender. Por vuestra poca fe no echa fuera un demonio, poca fe no sana una enfermedad, poca fe no ve una manifestación financiera rápido, poca fe no hay una manifestación de protección divina, poca fe no ayuda. ¿Ok? Entonces poca fe hizo que no echaran fuera un demonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Y Jesús les da una explicación, dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. O sea, todo es por poca fe, que no pudieron echar fuera un demonio. Y luego ya llegamos al 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la pregunta que yo haría, ¿es por fe? ¿Es por poca fe? ¿O es porque les faltó ayunar y les faltó orar? Entonces, de repente la fe viene por el oír la palabra, y la fe se ejercita cuando hablamos la palabra, la creemos, la recibimos y ejercemos el principio espiritual de hablar lo que hemos creído. Entonces, o es por poca fe o es porque les faltó oración y ayuno. Entonces, el texto 21 se contradice al 20.
porque el 20 es por poca fe, ahí termina. Ahora, ¿había intención, de acuerdo al criterio de una persona, agregar el 21? Sí. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, mi hermano, no va a encontrar el versículo 21. Ni lo va a encontrar en la Biblia Dios habla hoy. Ni lo va a encontrar en los interlineales de Nestle, Tischendorf, Westcott y Hall. Ni los va a encontrar en la Biblia traducción actual, ni los va a encontrar en la Biblia Dios habló, ya se los mencioné, ni en la Biblia textual los va a encontrar. Pero la pregunta que haríamos, ¿fue un texto añadido? ¿Fue un texto omitido? ¿Cuál es la verdad? Ya se va y verifica usted análisis de los manuscritos antiguos. ¿Cuándo se añadió ese texto? Bueno, lo añadió un hombre en 1516, algo así, 18, llamado Erasmo de Rotterdam, en unos manuscritos del siglo XII, que tomó manuscritos griegos, bizantinos, que tenían un montón de errores y traían añadido ese texto bíblico, lo cual no venía en los manuscritos más antiguos. ¿Me entiende? Hablo rápido esa parte porque es intrascendente, pues lo único que quiero decirles es que fue añadido. Y NBI, Biblia textual, que son y tomaron de manuscritos más antiguos del siglo IV, siglo V, por ejemplo, Códice Sinaítico Vaticanus, que tomaron de un manuscrito más antiguo, no viene el texto bíblico. Y Erasmo de Rotterdam, este hombre del cual manuscritos griegos salió la Biblia El Oso, de la cual salió Reina y Valera. Añadido, sí; omitido, no. ¿Se sale del contexto? Sí. No va dentro de la historia. O es por poca fe, o es porque te faltó oración y ayuno. ¿Cuál es? Una de las dos tiene que ser. No son juntos. No es fe más oración más ayuno. Mi hermano, después de echarse una rica torta ahogada, usted puede ir a echar fuera un demonio. Si usted tiene fe, ¿me entiende? No ocupa ayunar. ¿Me entiende? Y se supone que anda orado todos los días, ¿no? ¿O no? Y ese es otro boleto, ¿ok? Estamos a muy temprana hora, por eso iniciamos antes, 20 minutos antes. Entonces nos quedan, ¿qué? 20 minutos más, algo así. Es que tenemos libertad para enseñar, ¿ok? Muy bien. Entonces debemos de saber qué pasa con Mateo 17:21. Es un texto bíblico añadido. Hay gente que ha querido echar fuera un demonio y han dicho ellos, pues es que no, hermano, tenemos un endemoniado ahí, está todo atormentado, mire, se golpea con cadenas, se corta las manos, se corta con navajas, lo tiene encadenado. Hermano, vamos a echarlo fuera, ¿qué te parece? Pero tiene que ser el día de hoy, exacta. ¿Y qué cree, hermano? No puedo, porque ya desayuné. Y es que no he ayunado, hermano. Ahí dice Mateo 17:21 que tiene que ser con oración y ayuno, si no, no. Entonces hay gente que no ha podido echar fuera demonios, ni enfermos, ni espíritus de enfermedad, porque cree que tienen que ir ayunados. Yo principalmente no creo que el ayuno me sirva para nada en el Nuevo Testamento. Así firmemente se lo digo. Y creo que el ayuno que realmente Dios valora aquí en el Nuevo Testamento es el de Isaías 58. Aquel que dice, oye, liberta al oprimido, liberta de las cargas a aquel que está literalmente enfermo, dale de comer a la huérfana, a la viuda y no sé qué más. Isaías 58 nos habla de ese. ¿De qué me sirve que dejes de comer? Dice el Señor en Isaías 58. Estás engordando tu panza y ahí estás nada más acostado. ¿De qué me sirve? Ese ayuno no es el que yo quiero, así dijo el Señor. Yo creo que Él dijo eso. ¿Qué no es mejor el ayuno, desatar las ligaduras del que está oprimido? ¿No es mejor ese ayuno? Dice el Señor. Lea Isaías 58. Mire, vamos a Isaías 58. Un texto nos lleva a otro texto.
¿Por qué no ejercer este ayuno mejor? Versículo 5, Isaías 58:5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza con junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno o día agradable a Jehová? Pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando lo ves con necesidad? Y cuando vas en el carro, en el camión, en la calle, vas caminando y ves al que está por ahí con hambriento y te pide una moneda y no se la das y le saca la vuelta. No es ese ayuno el que yo escogí. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hay gente que dice: ayuné 40 días, hermano. 40 días ayuné. Ya no más ungido que todos ustedes. Ayuné 40 días y ya casi vuelo, hermanos, casi me desaparezco. Soy más sabio que todos ustedes y estoy lleno del Espíritu Santo porque ayuné, hermanos. Así es que todos ustedes son unos pecadores inmundos porque no ayunan. ¿Será ese ayuno que quiere el Señor? Hay gente que ayuna para presumir que ayunó. Hay gente que ora para presumir que oró. Y hay gente que estudia mucho la Biblia para presumir que estudia mucho la Biblia. ¿De qué sirve estudiar la Biblia con esa intención, mi hermano? Si no es para ayudar al oprimido, ¿de qué sirve? Yo me he dado cuenta, mi hermano, que aún hasta gente egresada de seminarios traen su ideología y no la cambian, aunque saben escudriñar. Conforme vamos a ver principios de hermenéutica, de exégesis, y aunque utilizan esas técnicas, pero siguen con su doctrina. Digo: Dios mío, ¿por qué? ¿Para qué estudian en un seminario? O sea, en otras palabras, saben escudriñar, pero se quedan con su doctrina. ¿De qué sirve? Nada. Bueno, el caso es que ya me di a entender por estos medios que no creo en el ayuno. Sí, no creo. No me sirve nada en este nuevo pacto, más que hambriarme, dañar mi estómago y vivir menos tiempo sobre la tierra. Yo no lo voy a hacer, yo me voy a alimentar bien. Y aún alimentado, mi hermano, con el pedazo de cilantro aquí en los dientes, voy a echar fuera el demonio. Ay, Dios mío. Bueno, se me salió. Ok. Entonces, ignorar las escrituras es errar en las escrituras. Cuando erráis ignorando las escrituras, cada vez que alguien ignora la escritura, erra, mi hermano. Porque ahora tienen que ayunar y orar para echar fuera un demonio cuando no era el objetivo del Señor. El objetivo es que echaran fuera un demonio igual, aunque terminaran de comerse una torta ahogada. No importa. Bueno, aliméntese bien, no coma tantas tortas ahogadas, no le va a ayudar mucho también. Ok, motivo por los cuales se caen doctrinas erróneas o en herejías. Primero es ignorar las escrituras, ya errando en las escrituras, las ignoramos errando. Segundo es aferrarse a una traducción, Marcos capítulo 7, aferrarse a la tradición, Marcos capítulo 7. No creo que el ser pastor, no creo que es fácil. Alguien que dice: hermano, soy pastor, y no entiende estos principios básicos de cómo escudriñar la palabra, mi hermano, literalmente no puede ser pastor. No entiende lo básico, el significado de las palabras, el contexto histórico-cultural, el contexto dentro del texto, el contexto de la epístola, el lenguaje figurado de la Biblia. Si no entiende estos principios básicos, mi hermano, me tocó conocer a un gran líder, un hombre que tenía multitudes, y cayó, precisamente porque erró en las escrituras, no sabía cómo escudriñar. Al rato sacaba cada doctrina, agarraba lo simbólico de la Biblia y lo hacía literal, y hacía un relajo con la Biblia. Y había gente siguiéndolo, sí, mi líder está bien, aunque saben que están todos
atrasados, pues. Y a fin de cuentas, cayó. Se destruyó esa iglesia. Entonces es importante saber cómo escudriñar. No cualquiera que diga soy pastor porque soy pastor. Dios me lo dijo, sí. No sabes esto básico, no eres pastor. Aferrarse a una tradición o costumbre. ¿Por qué podemos caer en una falsa doctrina? Por esto. Mateo 7, versículo 7. Bueno, desde el 6 vamos a leer. Respondió Jesús y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo el corazón que está lejos de la verdad de la palabra de Dios está lejos de Jesús. ¿Sí sabía? Porque no puede alguien decir que está cerca de Jesús cuando está en el calvinismo, diciéndole y echándole la culpa a Dios que en su soberanía Él a uno los envía al infierno y a otro los salva. O sea, no puede estar cerca del Señor alguien así. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos humanos o doctrinas o pensamientos humanos. Eso, o sea, no podemos honrar al Señor cuando estamos en una herejía. Cuando se está en una herejía no se puede honrar al Señor, porque honrarlo a Él es honrar su palabra, lo que realmente Él quiso decir en la palabra, ¿ok? En vano me honra, dice Jesús, o sea, es en vano. Están enseñando y es en vano cuando se enseñan doctrinas o mandamientos de hombres, ¿ok? Porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y otras muchas cosas semejantes. Bueno, en el contexto, la historia estaba hablando de gente, de los judíos que habían establecido reglas adicionales como son tradiciones orales, donde ellos agregaban a la ley de Moisés otras cosas que no venían. Por ejemplo, para guardar el Shabbat, creo que son 3 textos bíblicos nada más, o 3 ordenanzas de los si no prenderás fuego y no recuerdo qué otras, en Shabbat o en sábado, en séptimo día. Y luego los judíos le agregaron: mira que no puedes trasladarte de aquí hacia allá, mira que no puedes comprar o vender en día Shabbat, y agregaron tradiciones, reglas humanas que no venían en la Biblia. En ese contexto está esto. Pero también hay tradiciones de ejemplo, ahorita hay algunas religiones que bautizan a los bebés, porque creen ellos y se creía en la Edad Media que los niños, bueno, que más bien alguien si moría siendo un niño se iba al infierno. Y por eso empezaban a bautizar, porque creían que el bautismo salvaba. Y así hay como iglesias, aún hermanos en Cristo, que creen que el bautismo salva. El bautismo en agua. Si el bautismo en agua salvara, pues hay que llevarnos todo Jalisco a las playas y allá los metemos en Vallarta y todos salvos ya, que hagan su vida, ¿verdad? Pero no es así. Entonces el bautismo de infantes era practicado y es practicado todavía en la actualidad, no nada más por Iglesia Católica, creo que hay unas presbiterianas que bautizan a los bebés y no sé qué otro tipo de iglesias. Creo que la metodista y no sé qué otra, la ortodoxa de allá, de Rusia, por aquella zona. Entonces, hay tradiciones humanas que no vienen en la Biblia. En la Biblia nunca se registra un bautismo de un bebé, nunca, no hay. Y la gente se aferra a esa tradición: no, pues si me bautizo a mi bebé, ya el chamuco ya no le va a entrar y se me va a ir al cielo. No es así. Así como hay tradiciones cristianas también. Eruditos que yo conozco y que dominan hermenéutica, exégesis y todo. Digo, nadie puede criticar que tenemos que saber estas técnicas de cómo escudriñar, cómo interpretar la Biblia, cómo entender la Biblia, cómo entender el mensaje original del autor. No debemos de negarnos a estudiarlo. Y hay gente que critica y le dice: el que salió voy a decir seminario, dice del cementerio. No son cementerios. Si tienes un carácter en Cristo bien formado y una ecuanimidad en cómo estudiar la Biblia, no hay ningún problema que conozcas todo esto. El único problema es que yo conozco personas que se aferran a una tradición. Es que, hermano, soy bautista, no creo en los dones del Espíritu Santo, pero ¿qué cree? Conozco hermenéutica, conozco exégesis, conozco hebreo, griego. ¿Y de qué te sirve? Gente que salió de un seminario, bien estudiados, porque se llevaron más allá el estudio
de la interpretación bíblica, se lo llevaron más allá y cayeron aún en una herejía. En creer que el Espíritu Santo no está manifiesto para sanar enfermedades, ahorita es una herejía. Y así está. Y bautistas hay tremendos hombres que conocen perfectamente sobre reglas, principios hermenéuticos y cómo aplicarlo, y no creen en los dones del Espíritu Santo. Bueno, se van a un extremo, pero no es malo estudiar en un seminario. O sea, hay seminarios de fe, como es el Rema México, como es, bueno, creo está ahorita uno de Caris Bible, algo así, de Andrew Womack por acá, no sé si en Querétaro, por ahí hay otro. O sea, hay muy buenos. Esta clase que le estoy dando a mi hermano solamente se la dan en seminarios, no se la dan en cualquier lado. Se le estoy dando un avance de cómo usted puede escudriñar la Biblia, ¿ok? Y todavía la noche es joven, vamos a continuar. Gracias a Dios. Ok, entonces se aferran a una tradición. Soy bautista, no creo en los dones, así me enseñó mi pastor, estudié en el seminario, conozco hermenéutica, exégesis, griego, hebreo, lo domino, pero soy bautista, no creo en los dones. Bueno, te aferras a tu tradición, porque la Biblia dice que no es un lenguaje de Hechos 2, que no nada más habla para gente que habló en los idiomas de otras personas en su lenguaje natural, sino también dice 1 Corintios 14 que es un lenguaje inentendible, gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8. O sea, no nada más estás hablando de lenguas, hay 4 clases o géneros de lenguas. En 1 Corintios 14 vienen una que se interpreta en la asamblea. Alguien habla en lenguas, otro interpreta. Hay una Biblia para edificarte a ti mismo, que significa lenguas para edificación de uno mismo, y es la que viene en 1 Corintios 14, creo que el 2, el 3, algo así dice, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, se carga, se fortalece. Hay 4 clases. Romanos capítulo 8 dice que cuando alguien habla en el Espíritu con gemidos, dice que intercede con gemidos indecibles en el Espíritu. Si no saben cómo orar, bueno, hablan en el Espíritu Santo en lenguas e intercede con gemidos indecibles. No toda lengua que se habla en una lengua rara es porque está hablando en alemán, en francés, en ruso, no. Ese es de Hechos capítulo 2, pero hay otros textos bíblicos que avalan. Entonces se aferran a su es que soy bautista y no creo en los dones. Bueno, ¿para qué estudias un seminario? ¿Entendemos? Ignorar las escrituras y aferrarse a una tradición. Ese es el problema. Como ahora que estamos hablando en contra del calvinismo y decimos que es trágico, que no es bíblico, que Dios no predestinó unos para que se fueran al infierno y otros para que se fueran al cielo, que no existe esa teoría, para que usted me entienda, que realmente, que no existe la teoría de salvo, siempre salvo, que nunca la salvación se pierde o que nunca la salvación se rechaza, porque la gente rechaza la salvación. Y hay gente que se va al infierno porque rechazó la salvación. Conozco muchos casos. Pero el calvinismo dice que nunca se pierde y que nadie tiene la habilidad de rechazar la salvación porque fue salvo y es predestinado para irse al cielo. Y nunca nadie tiene la capacidad para rechazar y tener un libre albedrío para rechazar a Cristo. Y aquel hermano que fue con el brujo, ¿qué pasó? Y aquel que fue que le pasaron los huevos por encima. Y aquel que fue para que pasaran las ramas, para que sanara aquella enfermedad. ¿Qué pasó con ellos? ¿Están en el cielo? ¿Nunca perdieron la salvación? ¿O qué? Fueron salvos un día y después fueron con brujos. Entonces, ¿de qué sirve ser calvinista? Estudiado de seminario y que conozca principios, técnicas de hermenéutica y todo. Sí, a la hora sigue aferrado a que es calvinista. Es lo que yo no entiendo. Ese es el asunto. Tercero, ¿qué es otro motivo por el cual se cae en una falsa doctrina? El orgullo y la falta de un análisis correcto de la Biblia. Hechos 17:11, que ya lo leímos. Hechos 17:11. Estos eran más nobles. ¿Quiénes? Los judíos que estaban en Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que Pablo les decía, ellos lo escudriñaban.
Entonces, si no hay un análisis correcto, ¿qué es lo que sucede? Si no hay un análisis correcto de la Biblia, ¿qué es lo que sucede si alguien no escudriña y comprueba que lo que se le habla al frente o un pastor le habla al frente es verdad? ¿Qué pasa? Un ciego está guiando a otro ciego, simple y sencillamente. Entonces, la falta de un análisis correcto de las Escrituras nos va a llevar simple y sencillamente a que si el líder cae, los demás caen. Y eso ha pasado muchas veces. Muchas veces ha pasado. Entonces, ¿qué actitud había con los de Berea? Principalmente, mire, eran nobles. ¿Qué significa nobles? Eran humildes en recibir. Sí, es para mí, yo lo creo. A ver, Pablo, dime dónde está escrito. Aquí dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios abatido, mas Él fue herido por mi rebelión, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui sanado. Aquí está el Cordero, aquí está el Mesías, Él es el Cristo, el que murió y vino a morir en esa cruz por ti, llevando toda enfermedad. Ah, ok, ahí viene, sí, lo recibo, soy noble, soy humilde. ¿Qué había actitud en los de Berea? Humildad. ¿Ok? Y realmente había una actitud para conocer la verdad. Era lo más importante. Ellos analizaban. Había un análisis. ¿Dónde dice? Dime dónde está escrito. Eso es importante, cuestionar y preguntar a sus propios líderes, a sus propios pastores. A mí cuando alguien me pregunta, no me voy a negar a que alguien dude de lo que estoy hablando. Si alguien duda de lo que estoy hablando, como Michelle en algunos casos, yo le voy a dar siempre una explicación bíblica. Es correcto que llegue y me pregunte Michelle, oye papá, mira eso que dijiste como que no me cae bien con la Biblia porque creo que esto no es bíblico por esto. Ah, mira, bueno, déjame checarte. Mira, la Biblia dice esto. Es correcto que me pregunte ella, llegue y me cuestiona. ¿Por qué dijiste eso si la Biblia dice esto? Bueno, es correcto, es bueno. Hay muchos pastores que se ofenden. Me ofendo porque estás dudando de lo que yo predico, ¿qué? No, eso ya era una actitud de los de Berea, y el apóstol Pablo recibía eso que le preguntaban los de Berea, lo cuestionaban los de Berea, y Pablo les comprobaba con la Biblia que era verdad lo que él les decía, que Jesús es el Cristo. Entonces debe haber, por las formas en que podemos caer en una doctrina herética errada, es aferrarse a la tradición, ignorar las Escrituras y una falta de un análisis correcto. Pero también puede haber motivos incorrectos o actitudes incorrectas de un hijo de Dios. No sé si me alcanza el tiempo. Y vamos a dejar solamente ese texto bíblico. Hay motivos incorrectos, pero también hay temas difíciles de entender. Dijo el apóstol Pedro que lo que predicaba Pablo, por ahí creo en la segunda de Pedro capítulo 3, algo así, que eran cosas difíciles de entender. O sea, sí hay cosas difíciles de entender, sobre todo en el Nuevo Testamento, de lo que predica el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con el Señor. Justificados pues por la fe. Pero ¿cómo que justificados por la fe y tus obras? Entonces no toda la gente entiende que tienen que ser justificados por la fe. Ellos creen todavía que tienen que realizar acciones para poder ser justificados. Digo, es por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces vienen siendo también temas difíciles de entender o complejos, principalmente por falta de instrucción o constancia en el estudio de la palabra. Eso lo vamos a ver para el próximo viernes. Hay motivos incorrectos, claro que los hay. Incorrectos, aquel hombre que quería recibir el Espíritu Santo con un motivo incorrecto. ¿Quién fue? El mago Simón. En Hechos capítulo 8, ¿qué dijo ese hombre? ¿Cuánto te pago por recibir ese poder? Le dijo a Pedro. El dinero perezca contigo. O sea, hay motivos incorrectos que gente quiere llegar al evangelio por motivos incorrectos. Pastor, es que, mire, no tengo trabajo, pero quiero irme de pastor para ver cómo me va. Así hay muchos, ¿no?
O como el pastor, invíteme a predicar para ver cómo está la ofrenda esta noche. Dios mío. Ay, Dios mío. Va a venir un predicador, hermanos, ¿y qué cree? Hay que ver con varias iglesias a ver cuánto lo van a invitar a predicar para juntar para el avión de regreso y para darle una buena ofrenda. No, son motivos incorrectos, mi hermano. No se cobra por predicar la palabra y por enseñar la palabra, no se cobra. El obrero es digno de su salario, sí, pero no se cobra. ¿Me entiende? Una cosa es cobrar y otra cosa es tener un salario, no es la misma. ¿Sí estamos entendiendo ese mensaje? Una cosa es decir, hermano, qué buena estuvo la prédica, ahora hay que levantar una ofrenda. Eso no se vale. Para mí no se vale. No se vale. Delante del Señor Jesús no se vale. Otra cosa es que digan, hermanos, nos juntamos todos los de esta iglesia, hay muy buenos ingresos, hay que pagarle un salario al pastor. Bueno, es diferente. El obrero es digno de su salario, más el obrero no tiene por qué andar pidiendo su salario, porque el salario se lo tiene que poner Cristo Jesús, ¿no? El obrero no pide su salario. Hermano, les exijo que mi salario, ¿no? O sea, eso es totalmente errado. Una cosa es recibir un salario, otra cosa es pedir. No tiene nada que ver. Hermanos, invítenme a predicar a ver cuánto ofrenda me dan. Hay gente que va con un motivo incorrecto a predicar. A ver cuánto me dan. Es incorrecto eso. No es así el Evangelio de Cristo, nunca fue así. ¿Estamos entendiendo? Hay motivos incorrectos. Temas difíciles de entender. Y querer ver la Biblia o adaptar la Biblia a lo que nos conviene. A mi conveniencia. Pero son temas que ya vamos a ver para el próximo viernes. Ya se nos fue el tiempo. No podemos adaptar la Biblia a nuestra conveniencia, hermanos. No podemos adaptar la Biblia a mi criterio personal. No puedo adaptar la Biblia a lo que yo hago incorrectamente. No puedo adaptar la Biblia a mis conceptos humanos. ¿Entendemos? Pero vamos a dar fundamento bíblico para el próximo viernes. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Hasta ahorita solamente estamos viendo principios generales de cómo o por qué el Hijo de Dios, el cristiano, cae en una falsa doctrina y por qué han caído, por qué principalmente han caído al calvinismo, por qué muchos han caído en el calvinismo. Precisamente el motivo principal es que no hay un análisis correcto de la Biblia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que con esta palabra, Señor, muchos van a ser libres. Creemos que con esta palabra, Señor, muchos van a comenzar a esforzarse, principalmente a estudiar la Biblia de una manera correcta, dándole una interpretación correcta como el autor original, que es nuestro Padre Celestial, lo hizo a través de los profetas, dándole un sentido correcto a cada palabra, Señor. Dale un sentido correcto a lo que tú quisiste decir, Padre. No queremos desviarnos, Señor, de tu palabra. No queremos desviarnos de tu evangelio, Señor. Queremos ser personas cristocéntricos, centrados en lo que tú dijiste. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no mis conceptos humanos, no mi tradición humana, no mi costumbre, Señor, sino lo que tú dices. Es tan importante para mi vida, Jesús. Dale un sentido a tus palabras. Dale una correcta interpretación a tus palabras. Entender el mensaje original que tú me quisiste dar, Señor. Para mí lo más importante, para cuando retransmitamos tu palabra, Señor, la humanidad que te necesita sea libre. Ese es el objetivo principal: libertad al oprimido, al cautivo, al enfermo, librarlo de esa enfermedad incurable. Y todo por amor a ti, Cristo Jesús, rescatando del infierno a personas que te necesitan. Por eso, Señor,
si nosotros entendemos cómo podemos escudriñar tu palabra, no caeremos en errores, no caeremos en herejías que dañan tu imagen, que dañan tu esencia, Padre. Señor, mi petición, como siempre te la he hecho, hoy te la vuelvo a hacer en público, ante estas personas que nos ven por internet y delante del mundo espiritual. Padre, ayúdame a no caer en una falsa doctrina. Ayúdame a no caer en un error. Eres tú, Espíritu de Dios, la fuente de instrucción y enseñanza en mi vida. Yo recibo tu instrucción, recibo tu enseñanza, recibo tu doctrina, Señor. Y no aceptaré otra doctrina más que la tuya, Jesús. Y el motivo de mi corazón, Señor, será solamente para servirte y para que tu evangelio sea extendido por toda la tierra. Ese es el objetivo principal, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te bendigo en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús ahí donde estás. Repite pues conmigo esta oración si tú aún no crees en el Señor Jesús, o lo crees de una manera incorrecta. Él está ahora en la puerta de tu vida y de tu corazón para que tú permitas, a través de la fe, darle entrada a Jesús en tu vida, en tu corazón. Repite esta oración, estas palabras delante del mundo espiritual. Vas a recibir vida en tu espíritu para que no vayas a un castigo eterno del infierno. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo creo con todo mi corazón que tú moriste por mí en la cruz. Creo que derramaste tu sangre y que todo sacrificio fue para librarme de las tinieblas eternas. Por eso hoy abro mi corazón y mi vida a ti, Señor, y te recibo y declaro que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Te confieso, Señor, como mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Y permito que de aquí en adelante sea tu Espíritu el que me guíe en este camino que tengo en la tierra, Señor. Y te doy gracias porque ya no iré a un castigo eterno, sino que después de haber cumplido todo propósito en mi vida, todo propósito tuyo y todo plan tuyo, Señor, y ser saciado de larga vida, yo estaré contigo en el paraíso, Jesús, por una eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos, sé sano, sé libre. En el nombre de Jesús recibe sanidad y es el poder del Espíritu ahora obrando en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Recuerda, domingo 12 del mediodía y viernes 8 de la noche estaremos transmitiendo a través de estos medios en el nombre de Jesús. Dios te bendice, Cristo te ama y nosotros también.